Te habla el reverendo Carlos M. Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. Vamos a seguir con el tema, el principio regulador en la adoración. Buscamos Levíticos capítulo 10, versículos del 1 al 11. Levítico 10 está en el Pentateuco. Levítico 10, versículos del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Hermano, amigo y amiga que me escuchas, hemos estado discutiendo cómo Dios en su palabra nos presenta la forma correcta de adorarlo. Y esto ha despertado mucha curiosidad en los creyentes en nuestro país, porque es un tema prácticamente abandonado en los estudios bíblicos, en la lectura bíblica, en el concepto de adoración y los conceptos litúrgicos. Prácticamente se ha perdido. Pero nosotros vemos a la luz de la Escritura que Dios ha establecido la forma que debe ser adorado. Y que por lo tanto, como hemos dicho en otros programas, las creaciones modernas de adoración que vemos alrededor de nuestro país, en nuestro país, muchas de ellas adolecen de los conceptos bíblicos, de la forma correcta de adorar, y lo que busca es satisfacer los deseos de los hombres, atraer a las personas a las iglesias por la música, por la impresión, por juegos, por payasadas, y no por la predicación del evangelio y la forma correcta que Dios ha establecido que debe ser adorado. Habíamos empezado estos programas porque habíamos oído de una iglesia que había puesto un ring de lucha libre y había invitado a no sé qué luchadores para dramatizar la lucha del bien contra el mal. Y me imagino, ¿verdad?, que el bien debe haber estado representado por Mascarita Sagrada y por el Santo, me imagino. Pero hermanos, toda esa violación, toda esa abominación a Dios viene de la imaginación de los hombres. Y habíamos visto la base bíblica, pero continuando con esa base bíblica nos habíamos quedado prácticamente
el sábado pasado en los intentos de los hijos de Aarón de adorar a Dios como ellos creían que era la forma correcta. Eran sacerdotes de Jehová y por lo tanto se creían con una autoridad de acercarse a Dios como ellos creían que debía ser. Pero la Biblia dice que ofrecieron fuego extraño delante de Dios, fuego que Él no había ordenado. Mire, es muy importante, no significa que ellos no eran sinceros en su adoración. Posiblemente ellos eran muy sinceros, posiblemente tenían buenas intenciones, y como dice una frase muy famosa en Puerto Rico, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Mire, es que ellos no podían crear formas de adoración, ni el tiempo de adoración que Dios no había mandado. Y dice la Biblia que salió fuego de Dios y los consumió, porque su adoración no fue mandada por Dios, era una adoración falsa, porque Dios ha establecido cómo debe ser adorado. Y son los cultos paganos los que establecen formas de adorar contrarias a la Escritura. Las iglesias que crean formas de adorar contrarias a las Escrituras, muchas veces recurriendo a sombras de lo que había de venir, las costumbres del Antiguo Testamento que ya han sido, ¿verdad?, totalmente caducadas con la llegada de Cristo. Y vemos este ejemplo muy importante de los hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño a Dios. Importante, hermanos, que cada uno de estos ejemplos enfatiza y nos sirve de apoyo uno al otro, del hecho de que nosotros estamos trayéndoles a ustedes una realidad bíblica, un principio, el principio regulador. Usted podría independientemente decir, pues, que usted, pastor, usted interpreta esta sección de tal o más cual manera, pero lo que queremos que ustedes vean es que aquí hay una gran cantidad de ejemplos bíblicos en el Antiguo Testamento, y vamos próximamente a los del Nuevo, que nos dicen a nosotros que para Dios es muy importante que lo que Él dejó claramente establecido para la adoración debe ser cuidado y debe ser transmitido de la misma manera, generación tras generación, basado en la palabra de Dios. Así mismo es, así mismo es. Mire, lo mismo ocurrió con la rebelión de Coré. Si buscamos Números capítulo 16, versículos, podemos empezar por los versículos 1 al 3. Números 16 del 1 al 3, hermano. Mire cómo dice la Escritura. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Mira qué interesante. Moisés y Aarón fueron nombrados por Dios para mediar entre él y su pueblo. Pero Coré y los que le siguieron, ¿verdad?, esos 250 varones, no aceptaron esa designación exclusiva de Moisés y Aarón. Ellos querían, como dice un autor, ellos querían erradicar esa idea retrógrada, ¿verdad?, como dicen algunos por ahí, de que solo hay una manera correcta, es decir, la manera que Dios había señalado. Dios había señalado a Moisés y a Aarón, pero ellos creían que ellos no son, toda la congregación es santa, porque Dios tiene que hablar solamente a través de Moisés y Aarón. Dios lo había constituido, pero la pluralidad en la mentalidad de Coré, ¿verdad? Ese hombre tan plural y tan correcto, tan políticamente correcto, ¿verdad?, no aceptaba eso, y por lo tanto se rebelaron contra ese mandato que Dios había establecido.
la forma que Dios revelaba, la forma que Dios utilizaba a estos varones, la forma de adorar que Dios había establecido a través de ellos. Pero hermanos, el resultado es bien conocido. Ofendieron a Dios. Los versículos del 28 al 30 del capítulo 16 de Números lo dice. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Mira qué interesante, hermano. El versículo 28 de Números 16, tiene su Biblia, muy importante que tenga su Biblia a mano. Moisés dice, y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. ¿Usted está oyendo, hermano? O sea, las formas de adorar que estableció Moisés y Aarón, el tabernáculo, todas esas prácticas no eran la invención de Moisés. Era la revelación de Dios, la forma que Dios quería que debía ser adorado. Pero Coré y sus 250 ciegos, 250 varones, porque hay que estar ciego de pecado y de orgullo para llegar a los niveles que llegó esta rebelión, decían que no, que toda la congregación era santa, tenía que haber pluralidad, tenía que haber oportunidad para todo el mundo, y tenemos que crear otras formas de adorar. Pero la Biblia no dice eso. ¿Y qué pasó con Coré, hermano? ¿Qué pasó con Coré? La Biblia lo dice muy claramente. El versículo 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Que ofrecían incienso. Mire qué cosa tremenda. Ya ellos se habían constituido adoradores de Dios, porque ellos eran santos, decía Coré. ¿Por qué Dios tiene que hablar a través de Moisés y Aarón nada más? Nosotros también tenemos que crear formas de adorar. Y Dios repugnaba su forma de adorar. Era una ofensa a Dios. Hoy en día, hermano, siguen creando formas de adorar que son abominación a Dios. Convierten las iglesias en conciertos en vivo, donde se glorifica al hombre, donde los cánticos, hermanos, algunas veces ni mencionan a Jesucristo, ni mencionan a Dios, como dice la hermana Gloria Pagán de Ponce, un cántico genéricos indefinidos, buscando la gloria del hombre. Por lo tanto, hermanos, Dios no nos permite crear formas de adoración según nuestra imaginación, según nosotros creamos que es lo correcto, sino que Dios ha establecido las formas que debe ser adorado. Desde el Antiguo Testamento, Dios ha establecido esas formas. Importante, hermanos, que cuando nosotros mencionamos mucho de esto, de lo que es la adoración, a veces la preguntan: ¿cómo es tu adoración? ¿Contemporánea o tradicional? Hay otro cuento. Y la realidad es que la pregunta de por sí está mal, porque la única adoración que corresponde es la adoración que Dios estableció. Ni una ni otra, es la adoración establecida por la Biblia. Y la adoración establecida en la Biblia evita las distracciones.
nosotros no podemos estar distraídos de lo que vinimos a hacer a la casa del Señor, que es adorar al Señor y estar pendientes, atentos a su santa palabra. Exacto. Que es la única regla de fe y conducta. Cuando usamos la palabra única regla de fe y conducta, mucha gente dice, pues yo creo en la Biblia, pero creer en la Biblia no necesariamente significa que creemos en la Biblia como la Biblia quiere que se cree en ella. Exacto. Y nosotros tenemos esa línea de pensamiento. O sea, la Biblia tiene su propia forma de ser interpretada, lo espiritual con lo espiritual, y los creyentes, cuando vamos a adorar a Dios, no debemos buscar distracciones, no debemos buscar ni siquiera glorias personales. Muchas veces las participaciones en las iglesias, lo que se ve es un desfile de gente queriéndose pavonear de que tienen más arte o más talento unos que otros, y eso no necesariamente es lo que se va a buscar en la iglesia. Exacto. Es glorificar al único Dios verdadero solamente. Mire, hace un tiempo atrás yo oí un cantante cristiano, estaba cantando un cántico, ¿verdad? Porque no sé llamarle himno, no mencionó a Jesucristo en ningún momento, ni a Dios, ni nada. Oiga, nada de eso. Pero en medio del cántico dijo, y salimos en los Billboard. Salimos en los Billboard. Oiga, ¿y qué importa a Dios que usted salió en el paganismo de los Billboard? Pero es la búsqueda de la gloria del hombre. Dios ha establecido la forma correcta de adorar. Desde el Antiguo Testamento, todo aquel que violentaba las formas que Dios había mandado de adoración, en ese mismo momento, Dios establecía las líneas como debían ser las cosas. Por eso, hermanos, que cuando hablamos de danzas en la adoración, mímicas, ¿sabe algo, hermano? Las manifestaciones artísticas de arte, como el teatro, las pantomimas, tienen un lugar en el arte. Me explico. Usted puede en la iglesia posiblemente una noche invitar, ¿verdad? Que vamos a tener una obra de teatro. Uh-huh. O unas pantomimas en esta noche, ¿verdad? Por una actividad especial. Pero cuando es culto a Dios, Dios ha establecido las formas que debe ser adorado. Mañana es el Día de las Madres. Yo lo había dicho anteriormente, pero ya que mañana es el Día de las Madres, vamos a recordarlo. Mañana se honra a todas las madres de gran parte del mundo occidental, ¿verdad? ¿Sabe algo, hermano? Cuando usted pone la honra de las madres en medio del culto, usted le está quitando la gloria a Dios. Porque el culto es para Dios, no para las madres. El culto es para Dios. Y Dios no permite, no comparte su honra y su gloria con nadie. Con nadie. Absolutamente con nadie. Así mismo, absolutamente con nadie. Y cuando buscamos así la honra a las madres, ahora no significa, como una iglesia que conozco, que mira, antes del culto tienen una actividad para las madres y honran a las madres, ¿verdad? Con esa tradición latinoamericana. Yo sé cómo somos los latinos con nuestra madre. Mi madre ya está con el Señor, fue tremenda madre. Y mire, se hace una actividad antes del culto, pero el culto es para Dios, no para las madres. Lo mismo ocurre con el Día del Padre, o el invento ese del Día del Pastor, que tampoco tiene base bíblica. La honra tiene que ser para Dios, solamente para Dios. Es muy importante lo que usted distingue, porque pudieran muchos de los que nos oyen, si no están atentos al contexto de lo que se está hablando, decir que nosotros nos oponemos a muchas de esas cosas dentro de su contexto, pero no nos oponemos a esas cosas dentro de un contexto adecuado. Nos oponemos a ese tipo de participaciones dentro del contexto de la adoración a Dios,
porque la adoración a Dios es una sola. Debe estar encaminada y centrada en Dios, y ya hay unos elementos fundamentales, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo, de cómo se debe de adorar a Dios. Solamente a Dios, solamente Dios puede ser adorado, no puede haber distracción en el culto, que nos llame la atención otra cosa, ¿verdad? Sino Dios es el centro de la adoración. Pasamos a la sección de la pregunta bíblica. Tenemos 2 preguntas por aquí. La primera la va a contestar el anciano gobernante Jaime Zapata. Carlos Naranjo de Caguas nos pregunta: ¿qué opinan acerca de los mimos o danzas que se utilizan hoy en día en la iglesia? Bueno, prácticamente hemos hablado bastante de esto en esta noche. Están fuera de contexto, hermano. La iglesia cristiana no se opone a las expresiones de creatividad, originalidad, pero particularmente lo que es el servicio de adoración a Dios incluye todo lo que los elementos que la Biblia enseña que se debe incluir: la palabra de Dios, la enseñanza, la adoración a Dios con cánticos, expresiones que son reconocidas tanto por el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para adorar directamente a Dios, porque Dios es el centro de la adoración y el único que debe ser glorificado. Particularmente hay ciertas prácticas de creatividad y originalidad dentro de los cultos posmodernos que definitivamente se salen muy fuera de contexto de lo que son los propósitos de la iglesia y de los propósitos de evangelizar. Realmente la honra se debe dar a Dios y a su palabra, y la palabra de Dios debe ser exaltada en todo momento en medio del culto y en todas las actividades que hace la iglesia. Pero de alguna manera las iglesias hoy en día han decidido que no es importante tanto lo que dijo Dios sobre cómo deben ser las cosas, sino que también se pueden incluir otras cosas sin ofender a Dios, y realmente no vemos, hermano, no vemos cómo eso se puede hacer sin ofender a Dios. Exacto, y por eso es que esas manifestaciones artísticas o de arte, ¿verdad?, tienen su lugar en actividades de la iglesia, fuera de la adoración. Ninguna actividad que nos distraiga en el culto, Dios no la permite. Ninguna actividad que busque que nuestros sentidos se tergiversen para que Dios sea adorado, Dios no la permite. Así de sencillo es esto, hermano. Ninguna actividad que lo que busque es glorificar a un grupo, o las expresiones artísticas de alguien, o alguien danzando con un pañuelito con su significado que se los inventó él, sin ninguna tradición histórica de ninguna clase, y ninguna tradición cultural de ninguna clase, inventada ahora, pues eso Dios no lo permite. Tenemos una pregunta de la hermana Frances de Guaynabo: ¿qué es el culto a Dios y cómo debe ser? Bueno, prácticamente hemos estado contestando en los programas esa pregunta, pero por lo menos debemos ir bosquejando algunos aspectos, ¿verdad?, del culto a Dios y cómo debe ser. Número 1, Dios tiene que ser el centro de la adoración en todo culto. No es el hombre, no es el pastor, no son las madres, no son los padres, no son los graduandos, o sea, es Dios el único que debe ser adorado. Número 1. Otro elemento que tiene que estar presente es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios. ¿Usted sabe algo? En los cultos postmodernos hoy ni se lee la Biblia, ya ni se lee la Escritura. Tengo un amigo que vive en Texas y me llama, me dice: Carlos, estoy asistiendo a una iglesia, ya dejo de asistir. Me dice: pastor, usted no lo va a creer, no leen la Biblia, no leen la Biblia. ¿Y qué pasa? Al no leer la Biblia, él se le acerca y dice: mire, usted no lee la Biblia aquí. Oiga, y ellos le dijeron: estamos pensando incluirla en el culto. Mire, eso no es un culto. Oye, eso no es un culto, es una feria de actividades. Pero un culto no es. Un club social. Un club social. Por lo tanto, el elemento de la lectura de la Escritura no está presente. Elementos de la oración tiene que estar presente. Elementos de la predicación de la palabra, el elemento de los cánticos a Dios tienen que estar presentes. Porque eso está estipulado en la Escritura, en el culto a Dios. Así que eso es parte de lo que estamos presentando en estos programas, ¿verdad? Y que es muy importante, ¿verdad?
Aquí nos preguntan algo, ¿verdad? Primero, que si el sermón es parte de adoración. Claro que sí es parte de adoración, porque es la exposición de la palabra. ¿Oyó? La enseñanza de la palabra. Sermón es positivo. Es positivo, que exponga la palabra. Porque hoy en día hay mucha gente que dice que predica. No, lo que hace es dar una disertación de un tema. O se predican ellos. Yo. ¿Verdad? Yo esto y yo lo otro. Pero también pregunta aquí que cuando un pastor o invitado le pida a los miembros durante el culto que le digan algo a otro hermano, como para mantener despierto a la congregación o no aburrido, ¿es aceptable? Bueno, lo que pasa es que parece que el pastor que invitaron no predica la palabra. ¿No yo? No predica la palabra, la exposición de la palabra. Y posiblemente, ¿verdad? Posiblemente es que al no predicar la palabra y sea el yo, pues Dios no es adorado. Hermano, ¿sabe? Saúl también cometió el pecado de la falsa adoración. Primera de Samuel, capítulo 13, versículos 11 en adelante. Mire cómo dice la Biblia. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Mire qué claro habla la Escritura. Oiga, la intención de Saúl tenía buenas intenciones, las mejores, pero Dios no lo había mandado a hacer eso. Esa no era la forma de adorar correcta. ¿Oyó? Usted puede tener las mejores intenciones, pero Dios ha establecido cómo debe ser adorado. Oiga, cuando empezaron las imágenes en las iglesias, ¿usted se cree que la gente empezó a poner imágenes en las iglesias? Esas imágenes que nosotros consideramos idolatría, que tanto hablamos de idolatría, por malas intenciones, ¿para qué? No, ellos tenían buenas intenciones, como símbolos para que ayudara a la fe de la gente, pero Dios dice: no es así. Las buenas intenciones aquí no caben. Las buenas intenciones aquí no son lo que Dios dice. Y así Saúl. ¿Y qué le dijo Samuel? Locamente has actuado. No le dijo: caramba, Dios ve, ¿verdad?, que tu buena intención. No, locamente has actuado. Y se le quitó el reino y se le entregó a David, hermano. Pero mire, vamos a la parte cuando David intentó por primera vez traer a Jerusalén el arca descuidada durante mucho tiempo. ¿Se acuerda que vinieron en una carreta de bueyes y de momento tropezaron, verdad? Segunda de Samuel, capítulo 6. ¿Cómo dice la Escritura? Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 7. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Mire, ¿y la buena intención de Usa cuál era? Que no se cayera el arca. Dígame que eso no era una excelente razón desde un punto de vista humano, pero Dios había establecido que el arca no podía ser tocada. Y oiga, y quiero que sepa, y vamos a tomar de esto como base. Eso es lo que ocurre muchas veces en la adoración últimamente en nuestro país. Queremos enderezar el arca. Ay, el arca se está cayendo, vamos a enderezarla según nuestra opinión. Y vamos a poner las formas de adorar que nosotros queremos. Y vamos a traer payasos al culto. Y vamos a traer fuegos artificiales al culto.
y vamos a tirar bombas de arriba, ¿verdad? Como si fuera un cumpleaños en el culto, y vamos a poner danzarina, y vamos, porque queremos enderezar el arca. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Y Usa intentó enderezar el arca. Es muy importante, hermanos, que veamos en el contexto, en la Biblia nos menciona en el Pentateuco muy claramente una descripción muy detallada de cómo debía ser transportada el arca del pacto. El arca del pacto solamente iba a ser transportada, tenía unos aros en 4 extremos, donde se pasaba unas varas largas, y esas varas eran las que se utilizaban para que sin tocarla los levitas la pudieran cargar y llevar de un lugar a otro. Si ustedes notan en la lectura que hicimos, David estaba transportando el arca del pacto en una carreta de bueyes. Ahí ya de por sí David se da cuenta, más adelante en otra expresión de David, que él había cometido el error de no haberse orientado originalmente de cómo era que se debía transportar el arca. Entonces vemos aquí que hay un acto de buena voluntad, de buena fe, un hombre posiblemente que era Dios, ¿verdad?, piadoso, que respetaba las cosas de Dios, y intentando hacerlo bien cometió una transgresión que le ocasionó la muerte de parte de Dios. Y si usted se da cuenta, en prácticamente todos los ejemplos que hemos enseñado hasta ahora, Dios da unos castigos terribles a las personas que violentan su mandato, a lo que llamamos el principio regulador de la adoración. Exacto, porque Dios es el que establece cómo debe ser adorado, y no son nuestras buenas intenciones, y no esto debe ser lo correcto, y no, hermano, Dios ha establecido cómo debe ser adorado. Y cuando nosotros creamos formas de adorar que no son bíblicas, lamentablemente afectamos nuestra vida espiritual, como está ocurriendo en nuestro país, lamentablemente. Primera de Reyes, capítulo 12, versículos del 25 al 33 inclusive. Dice así la palabra del Señor. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino de la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Bet-el y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que habían hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Saben, hermanos, que desde que empezamos estos programas hemos recibido muchas llamadas, y damos gracias al Señor por eso, porque muchos hermanos han recibido la orientación bíblica sobre la correcta adoración, lo que Dios quiere y cómo Él quiere ser adorado. Y hemos visto desde el Antiguo Testamento con Caín, empezando con Caín, cómo el hombre inventa, ¿verdad?, crea formas de adoración, las cuales Dios no ha mandado, y el hombre ha insistido en que Dios se las acepte
y ha creído en su mente que sus formas de adoración aún superan a las que Dios ha mandado. Vimos con Caín, vimos la rebelión de Coré, que también había detalles de la adoración, ¿verdad? En todo ese problema. Vimos también la historia de los hijos de Aarón, cómo presentaron fuego extraño a Dios, fuego que Dios no había mandado. Vimos también a Saúl, el rey Saúl, que ofreció holocausto sin él tener esa autoridad. Bueno, vimos todos estos graves errores y abominaciones delante de Dios, de falsas adoraciones, las cuales Dios no ha mandado. Porque usted puede tener una intención en su corazón, vamos a llamarle buena, pero no, aquí no valen las intenciones del corazón. Aquí vale lo que Dios ha mandado, la obediencia. Porque mire, la intención de Saúl, si usted lo lee, mire, era buena. Él consideró que era lo correcto, pero Samuel le dijo, locamente has hecho. Locamente, ¿por qué? Porque Dios no lo había mandado. Y así, hermanos, ocurre muchas veces en nuestro país. Esperamos hoy terminar el Antiguo Testamento para que veamos cómo mucha gente ha creado nuevas formas de adorar según sus pensamientos, según lo que ellos consideran que es correcto, según su imaginación y no ateniéndose al texto bíblico. Por eso es que tenemos tanta adoración chabacana, tanta adoración vacía, tanta adoración con manifestaciones de artes que Dios no ha llamado ni ha mandado, desórdenes cúlticos, violentando la palabra de Dios y no obedeciendo los preceptos que Dios ha establecido. Es correcto, pastor. Hemos estado trabajando con este tema de manera consecutiva y hemos aplicado mucho tiempo, muchos programas a esto, porque es un tema que lo queremos trabajar de manera concreta, profunda, que no quede duda que las Sagradas Escrituras sí se declaran de manera clara y precisa acerca de qué es lo que agrada a Dios en estas cosas. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos, hemos utilizado los más claros, ¿verdad? Pero los temas que hemos trabajado, que trabajan particularmente con la adoración, nos dan la clave para entender de que lo que Dios no ordenó es lo que usted mencionó ahora mismo, un desorden cúltico, un desorden en la adoración. Así mismo. Porque Dios quiere el orden de Él, el orden que Dios quiere es el orden que Él puso en su pueblo. Por eso es que mucha gente lleva el culto a los sentimentalismos, y los sentimentalismos tampoco tienen cabida, ¿oyó, hermanos? No tienen cabida en la obediencia recta y firme a Dios y a lo que Dios ha mandado. No importa, porque Dios acepta porque Dios ve el corazón. Mire, Dios ve el corazón de aquellos que deciden obedecer su palabra. ¿Oyó? Y eso de un Dios que es como, ¿verdad? Como dijo una vez un hermano que yo lo oí decir, un Winnie the Pooh cósmico, ¿verdad? Que todo todo lo abraza y todo es un cariño así, no importando lo que dice la Escritura. Dios repudia la desobediencia. Es abominación a Dios la desobediencia. Y los inventos cúlticos para Dios es abominación. Es abominación. Pero mire, tomemos el caso de Jeroboam. En esta noche abrimos el programa con la lectura bíblica de el caso de Jeroboam. El reino de Israel se había dividido en dos. En el norte estaba Israel y en el sur estaba Judá. ¿Y qué pasa? Jeroboam tenía miedo que sus súbditos bajaran a Judá a adorar
porque el templo, Jerusalén, estaba en Judá. Y por lo tanto, él inventa un culto que es denunciado en la Escritura, ¿verdad? Y por eso dice, en el versículo 22, dice de Primera de Reyes, mejor dicho, en el versículo 26 de Primera de Reyes, capítulo 12, Jeroboam pensó, si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David, cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor. Ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá, a mí me matarán y a él lo nombrarán rey en mi lugar. Entonces a él no le importaba la adoración verdadera, sino que le importaba a él mantener su poder, sus privilegios, como un rey de un reino dividido por castigo de Dios, y él mantener esos privilegios y no le importaba, mire, nada de la adoración verdadera. Y eso ocurre mucho en nuestro país, ¿oyó? Muchos líderes religiosos quieren mantener sus posiciones, y si para ellos tienen que llevar un festival dentro del templo, con machinas y caballitos si los dejan, y con lucha libre, después que ellos mantengan su posición, a ellos no le importa, hermano. No le importa lo que diga la Escritura. Si tienen que llevar payasos, si tienen que llevar acróbatas, si tienen que llevar luchadores, a ellos no le importa. Porque eso mantiene su posición. Pero eso es el espíritu de Jeroboam, de la falsa adoración. En la Nueva Traducción Viviente dice, el versículo 28, entonces siguiendo la recomendación de sus consejeros, otros corruptos como él, el rey hizo 2 becerros de oro, después dijo a la gente, para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Mire qué interesante lo que dice Jeroboam. Para ustedes es muy complicado y recurre, ¿verdad?, a los medios de cómo llegar a Jerusalén. ¿Sabe, hermano? Nosotros no podemos medir distancia cuando tenemos que ir a buscar dónde adorar a Dios en espíritu y en verdad. La comodidad para adorar al Dios verdadero no cabe aquí. Porque esta iglesia me queda más cerca, o este centro de adoración me queda más cerca, aunque allí violenten y blasfemen el nombre de Dios, pero me queda más cerca. Y eso fue lo que apeló Jeroboam, ¿oyó? A la distancia, en palabras engañosas, porque él lo que buscaba era mantener su posición. Sí, pastor, es muy interesante que cuando vemos esta lectura, es escandalosa la lectura de por sí, porque nos da... tenemos que ver de los ejemplos que hemos dado antes, que aquí lo que está ocurriendo en el pueblo de Israel es lo que yo llamaría una evolución cúltica en el error. Israel comienza con, por ejemplo, cuando se hace el becerro de oro, allá en las faldas del monte en que estaba Moisés recibiendo las tablas de la ley, ellos dijeron, este es el Dios que te sacó de Egipto. Aunque sería bueno mejor llamar una transformación cúltica, porque evolución tiene implicación de progreso, ¿verdad? Claro, pero hay un retroceso. A lo que eso es así, es muy correcto. A lo que me estoy refiriendo más bien es que una cosa va llevando a algo más profundo en el error. Exacto. Por ejemplo, cuando vemos, por ejemplo, cuando Israel, Saúl se da la tarea de meterse lo que sería la función del sacerdotal, pues ya ahí está entrando en aguas profundas, porque eso Dios no lo permite. Pero este hombre que estamos viendo aquí establece las bases para unas evoluciones o unas retrocesos cúlticos, como está usted muy bien diciendo, que vamos a ver los próximos ejemplos, cómo eso causa, que sucede aquí causa otros problemas más adelante para Israel. Muy bien. Pero aquí vemos a este hombre retando directamente los primeros 3 mandamientos. Se hizo dioses ajenos, se hizo imagen, tomó el nombre de Dios en vano y cambió lo que era el mandato para Israel en ese momento, que había un lugar específico donde adorar y un momento específico donde adorar. Muy bien. Y él le pasó
un bulldozer por encima a todos los conceptos. Era un hombre definitivamente impío. Entonces, leyendo nuevamente en la Nueva Traducción Viviente, dice el versículo 29, Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel y otro lo puso en Dan, es decir, en ambos extremos de su reino, ¿verdad? Con el interés de acaparar la atención de sus súbditos. Esto llegó a ser un gran pecado porque la gente rendía culto a ídolos y viajaba hasta Dan al norte para rendir culto al becerro que estaba allí. Era una abominación a Dios. Total, ese cambio de culto, no solamente por la idolatría, sino porque Jeroboam inventa un culto. Entonces el versículo 31 dice, además Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví. Mire la denuncia del autor de Reyes. O sea, no solamente Jeroboam violenta el culto, sino que establece una casta sacerdotal que no pertenecía a la tribu de Leví. Porque no es cuestión, oye, pero en otras tribus pueden haber gente, ¿verdad?, que puede servir sacerdote. Es que eso no es así, hermano. Dios estableció la tribu de Leví para el sacerdocio y se acabó. Pero Jeroboam crea un nuevo culto con una nueva casta sacerdotal pagana por completo. Y muy interesante, ahí Jeroboam está violentando el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento no solamente se refiere a honrar, al quinto, honrar padre y madre. El quinto mandamiento se refiere a que debemos respetar la autoridad que está establecida. Exacto. Y esa era eso era un área, una esfera de autoridad que era establecida por Dios. Sigue leyendo. También instituyó un festival religioso en Betel que se celebraba el día 15 del octavo mes y que era una imitación del festival anual de las enramadas en Judá. Allí en Betel Jeroboam mismo ofrecía sacrificios a los becerros que había hecho y nombró sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Mire, y creyó una fiesta religiosa. Fiesta que Dios no había mandado. Y muchas veces, miren, en las iglesias creamos fiestas religiosas y las introducimos en el culto a Dios. Como hemos dicho anteriormente. El día del pastor, el día del graduando, el día de yo no sé qué. Por ejemplo, mire, mañana es día de Pentecostés, domingo de Pentecostés. ¿De dónde la iglesia toma esa festividad? De la Escritura, ¿verdad? Y recuerda los hechos pasados de Dios en la fundación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Pero cuando usted está creando elementos ajenos a la Escritura y lo introduce en el culto, estamos en el espíritu de Jeroboam, de crear festivales y fiestas y el día yo no sé. Y si usted no participa, cuando la gente crea el día de la humillación, el día de la humillación. Mire, ¿usted quiere crear el día de la humillación? Pero eso lo creó usted, ¿oyó? Y la iglesia que no participe, nada pasa, porque eso lo inventaron acá. Aparte que Cristo nos enseñó que cuando oremos en humillación a Dios, debe ser en la cámara secreta. ¿Oyó? Y Dios nos va a honrar en público. Pero los festivales que hay hoy en día, de exposiciones para la gloria de los hombres, son abominación a Dios. Me gustaría leerlo en la nueva versión internacional. Perdón, en la Reina Valera del 60. Me gusta como lo dice en Reina Valera del 60, mejor dicho. Mire cómo dice. En Reina Valera del 60, me encantó como sonó aquí. En el versículo 33 de Primera de Reyes 12. Dice, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, lo cual, mire, los reyes, eso de sacrificar, eso eran los sacerdotes. Pero, ¿qué se puede esperar de un culto inventado? A los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. Mire qué tremendo lo dice Reina Valera del 60. El mes que él había inventado de su propio corazón.
e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. El mes que él había inventado, que había salido de su corazón, festividades que salen del corazón de los hombres y no son para la adoración a Dios. Y ahí está violentando el cuarto mandamiento, porque el cuarto mandamiento no solamente se refiere a que debemos honrar el día que Dios quiere que se le adore, sino todas aquellas celebraciones que son bíblicamente claras en la Escritura, o sea, que son enseñadas claramente, como la que usted mencionó. Pentecostés, una celebración de la tradición de la Iglesia profunda, porque celebra los hechos de Dios en la historia. Así mismo es. Así mismo es. Pero mire, vamos a pasar a otros ejemplos en esta noche. Tenemos el caso del rey Osías y vamos a buscar Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová, para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para la gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí, la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa en salir, porque Jehová lo había herido. Mire qué cosa tremenda, hermano. El rey Usías se introduce a quemar incienso en el altar, porque él era el rey, y se enalteció. Mire, le cebulló el corazón. Era un orgulloso, un soberbio. Pero mire, Azarías, el sumo sacerdote, conjuntamente con otros hombres valientes de Dios, no le importó que fuera el rey, y le hicieron frente. Y le dijeron lo que Dios había mandado: a usted no le corresponde eso. Dios ha establecido quién es el que tiene que dirigir la adoración aquí. ¿Oyó? A usted no le corresponde. Y él, mire, dice la Biblia que el rey se enfurece, porque es un soberbio. Y Dios lo castigó con lepra. Porque nosotros no podemos crear las formas de adorar. Nosotros no podemos crear las formas de adorar. Esto se oye bien bonito, esto se ve bien aquí. Vamos a poner estas luces aquí. Vamos a poner aquí los fuegos artificiales. Cuando el pastor, ¿verdad?, alce la voz, que prendan los fuegos artificiales, le caiga encima todo el mundo la chispa. Que caigan de arriba globos durante la adoración y salgan palomas. Mira, hermanos, la Biblia establece cómo debe ser Dios adorado. Y no es con luchadores en medio de un ring y con gente. Mire, Dios ha establecido cómo Él debe ser adorado. Pasamos a la pregunta bíblica. Tenemos aquí una pregunta del hermano Ramses. Si al venir Jesucristo, ¿no cambia la forma de adoración del Antiguo Testamento? Pues mire, esa pregunta la vamos a contestar en gran parte cuando nos introduzcamos el sábado que viene en el Nuevo Testamento. Pero por lo menos podemos adelantar lo siguiente. Hay unos ritos que eran ritos de símbolos, ¿verdad? Sombras, como llama Hebreo, que señalaban a Cristo, y esos ritos ya cumplieron su labor dentro de la adoración. Y por eso esos ritos ya no se repiten. Pero hay unos principios principalísimos y básicos que no se pueden eliminar de la adoración, para crear nuevas cosas de la mente de los seres humanos, ¿verdad? De la nubelosa esa que tienen en la cabeza, para introducir en la adoración. Hay unos principios básicos en el Nuevo Testamento de cómo Dios debe ser adorado. Y porque hay unos principios en los cuales no se puede violentar
Dios sigue siendo el centro de la adoración, el centro del homenaje, el centro de todo. Lógico, hay unos ritos que ya no se dan porque cumplieron su propósito. Sí, esa pregunta es muy interesante, muy buena pregunta. Es muy importante que atendamos lo siguiente. Si observamos bien los principios del Antiguo Testamento, a pesar de que hay unas cosas que sí van a cambiar, porque en Cristo es el clímax de la revelación de Dios. Exacto. Y es el único suficiente en Dios, y después de Cristo nada. Pero hermanos, los pecados que se cometieron ahí son los mismos pecados que podemos cometer hoy en día si adoramos mal. Si adoramos pensando en nuestra forma de hacer las cosas. Exacto. Y cuando vayamos al Nuevo Testamento vamos a ver que es lo mismo. O sea, el Nuevo Testamento apela por hacerlo todo decentemente y con orden, y Jesucristo apela por adorar a Dios en espíritu y en verdad. Los que quieren pecar en la adoración no están pendientes de eso. Claro, por eso es que, mire, si usted va a un culto, por lo menos le podemos adelantar eso, que Pablo también habló de esto. Si usted va a un culto que todo el mundo está hablando, pues un desorden, hermano. Y Pablo criticó eso. Es más, Pablo decía, en el caso del Nuevo Testamento, que si tú ibas a un culto y todo el mundo estuviera hablando lenguas, cuando estaba el don de lenguas en la iglesia primitiva, decía Pablo que no pensarán que ustedes están locos. De ahí hay un principio de adoración. Eso es un principio de adoración en el Nuevo Testamento. Cultos en el cual todo el mundo está hablando y desordenando y gritando, no son cultos a Dios, son desórdenes. Y la adoración tiene que ser decentemente y en orden, dice el apóstol Pablo. Y esos principios los vamos a ver en el Nuevo Testamento. Nosotros vamos a mostrar la base bíblica de la adoración correcta en el Nuevo Testamento. Los éxtasis en la adoración, de elevarse así y que los sentidos se desaparezcan, no caben en los cultos a Dios. Dios prohíbe esos éxtasis. Esos éxtasis son para los cultos paganos. ¿Oyó? Por eso los cultos paganos utilizaban drogas, diferentes drogas, entre ellos el alcohol y drogas que alucinósis, ¿verdad? Para que la gente viera a los dioses. Y Dios prohibía ese tipo de adoración. Así los éxtasis en los cultos, que usted se eleve y yo no sé dónde usted está. O los cultos como los budistas, usted adentro y adentro y adentro hasta que llega a las entrañas y no sé qué encuentra. Nada tienen que ver con la adoración bíblica. Nada. Así que eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero queremos tocar un último versículo en esta noche del Antiguo Testamento y sigue llamándonos 787-724-1190. 787-724-1190. ¿Usted sabe algo, hermano? Nosotros hablamos claro, porque así habla la Biblia, clara. Los enemigos de la Biblia. Esos pobres muchachos que usted por ahí ve pululando, mire, sus días están contados. Nosotros creemos lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. Mire, buscamos Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 3. Segunda de Crónicas, busca tu Biblia, amigo y amiga que me escucha. Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 3. Voy a leer desde antes porque define un poco más. Dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones de que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Mire qué interesante, para algunos dice, bueno, pero este hombre pasaba a los hijos por fuego, pero mire, esa no era la razón principal que Dios condenaba. Dios condenaba eso, pero lo principal era que había hecho pasar cosas porque había mandado cosas que Dios no había ordenado. Por eso vemos en Jeremías, capítulo 7, versículo 31. Jeremías, capítulo 7, versículo 31. Tan claro que habla la Biblia sobre eso. Jeremías 7, 31. Mire cómo dice. Y han edificado los lugares altos de Tofet
que está en el valle de los hijos de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Mire, cosas que Dios no mandó, ni subió a su corazón. Dios puso las cosas claras, hermano. La adoración que nos es ordenada por Dios, consecuentemente, está prohibida. Por eso Deuteronomio 4:2 dice, no añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, pero guardaréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Desde Génesis Dios ha establecido la forma de adorar. Amigo y amiga que me escuchan, muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos.